más o menos de los partos que nacen, pues, de todos los niños que nacen en el mundo, el 10 al 11% tienen que ser hospitalizados en una unidad neonatal. Y de esos, la gran parte son recién nacidos prematuros. Cada ser que entra a la unidad nos enseña de lo que es la vida, del significado de la lucha, de lo que es un ser en un núcleo familiar y en una unidad neonatal. O sea, uno llega a querer a estos bebés como si fueran de nosotros. O sea, uno los sufre cada día. Nosotros acompañamos el final de la gestación, por así decirlo, por fuera de la mamá. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Eso lo tengo clarísimo. El mejor trabajo del mundo. Trabajo con los seres más fuertes, con los seres más amados, con el centro de la vida. Hola, el día de hoy nos acompaña mi colega y amiga Lina Cabrales. Con Lina tengo una historia muy bella que quiero compartir. Lina y yo compartimos en el mismo momento nuestro interés, nuestra intención, nuestro propósito de vida de ser pediatras y tuvimos la oportunidad de vivir 3 años juntos porque hicimos la residencia juntos. Uno allí prácticamente vive con un hermano gemelo. Es un enorme privilegio y placer y gusto, Linita, estar aquí hoy contigo, reencontrarme contigo en este espacio que nos une la universidad con este bello proyecto. Lina es una médica pediatra egresada de la Universidad CES, neonatóloga. Actualmente trabaja en la unidad de neonatología de la Clínica El Rosario del Tesoro y nos acompaña el día de hoy como otra voz profesional y calificada para compartir con ustedes este bonito proyecto de prematuros, historias que comienzan antes de tiempo. Bueno, Linita, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que nos propicia la universidad, la IPS del CES de Sabaneta. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de, arranquemos con una historia humana que quieras compartir, por qué eres neonatóloga, por qué te dedicas a esto. Hablábamos ahorita aquí detrás de cámaras que mencionabas algo muy lindo y era que los desenlaces que se tenían con estos bebés prematuros, algunos de ellos que entran en condiciones críticas de salud o de prematurez a la unidad de cuidado intensivo, salen de estas unidades a los días, semanas o meses, los gradúan y ustedes hacen parte de esta bonita historia en la cual estos chicos pasan una etapa muy importante de sus vidas, ellos y sus familias, tiempo que debieron de haber estado en el vientre materno en condiciones ideales, pero que por circunstancias nacen antes y llegan a estas unidades. Cuéntanos un poquito de qué te alegra, qué te llena de alegría todos los días cuando llegas a la casa después de un arduo día de trabajo con estos chicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con vos acá de verdad. Y no, yo soy neonatóloga, en realidad es lo que me motiva todos los días. Mi lugar feliz en la vida es la unidad neonatal. Eh, Trato de, de que ese momento y esos días, esa estancia en la unidad neonatal sea lo menos traumática, no solo para el bebé, sino para toda su familia. Yo creo que una de las cosas que más me motivaron a ser neonatóloga es el comienzo de la vida. Es lo que hacemos ahí en la unidad es lo que va a ser toda la vida de ese ser que viene a luchar, porque luchan desde su primer día. Historias no, hay de sobra para contar. Afortunadamente la mayoría son historias lindas, son historias para recordar. Los desenlaces a veces no son tan lindos, pero también son para recordar, porque cada ser que entra a la unidad nos enseña de lo que es la vida, del significado de la lucha, de lo que es un ser en un núcleo familiar y en una unidad neonatal. O sea, uno llega a querer a estos bebés como si fueran de nosotros. O sea, uno los sufre cada día. Eh, y, y hay de todo. Hay historias lindas. O sea, ahorita estábamos conversando
fuera de cámara de la historia de mis últimos trillizos. Es una historia preciosa que ojalá tengan la oportunidad de conocerla a esta mamá, pero es una mamá que desde el primer día nos entregó a sus hijos, o sea, nos entregó a lo más amado de su vida y confió en nosotros. Entonces, son de esos desenlaces que uno se los goza desde el primer día porque se siente que te están valorando tu trabajo y que estamos creyendo en estos bebés y verlos no solamente cuando salen de la unidad, es cuando están en sus casas. A mí me encanta seguir en contacto con estas familias. O sea, de verdad, uno hace un vínculo que quisiera que perdurara. Pues que de una u otra forma perdura, como tú bien lo mencionaste ahorita, pues me parece que es muy bello lo que dijiste, pues acompañar esos primeros instantes y momentos, tal vez los más críticos en un bebé prematuro, que es pues, nacer antes de tiempo, con todo su organismo inmaduro, no solamente el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el cerebro, Todo. todo. eh, y a través del cuidado, un cuidado amoroso, con conocimiento, por supuesto, eh, es transformar la vida no solamente de esa persona, sino de esas familias. De una u otra forma, lo que ustedes hacen allí marca el destino de estos niños, pues sus cuidados los van a acompañar el resto de la vida, así sea de una manera muy silenciosa. Ellos tal vez conocerán que nacieron antes de tiempo, que fueron prematuros, que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, pero tal vez nunca se alcanzarán a imaginar que allí hubo personas como tú que dejaron de estar en sus casas, que fueron un fin de semana, que dejaron de estar con sus hijos, que dejaron de hacer cualquier otra cosa por estar allí cuidándolos, pues es una cosa muy linda. Háblanos un poquito de todo ese trasfondo humano. Sí, no, uno pues vive con ellos, o sea, desde que yo tengo el primer contacto con esa familia, eh, ellos siempre son la expectativa, ¿y cuánto van a durar acá? Entonces uno trata, todos tratamos de decirle, fecha probable de parto, ¿cuándo iban a nacer tu bebé? Ah, en 2 meses. Bueno, ese es su tiempo, ese es el tiempo que tenemos para que todo salga bien. O sea, no démosle el tiempo que él necesita para terminar de madurar. Lo que decías, él no solamente son inmaduros sus pulmones, yo le digo, cada día tiene su afán, cada día tiene un reto. Entonces, no los vamos a acosar, vamos a acompañarlos. Entonces, que primero, que su pulmón que está inmaduro, que maduremos. Tenemos las herramientas para madurarlo, tenemos las herramientas para que en algún momento va a respirar bien. Después, que su corazón, que el ductus, que su cerebro, que hizo hemorragia, que no hizo hemorragia. O sea, todo lo que hacemos, todo va a tener un impacto. Entonces, si uno, o sea, yo creo que esto es vocación, Juan Pablo, todo lo que hacemos es vocación y lo llegamos a amar desde donde lo abordemos, desde la consulta, desde las urgencias, pero todo es vocación. Entonces, yo digo, el lavado de manos, sí, que hay que hacer lavarse, o sea, yo sé que hay que lavarse las manos porque es que si yo meto mis manos en su cajita donde están protegidos, yo estoy vulnerando su espacio, entonces le puedo hacer daño, entonces no, eso es algo que va como en el inside de uno, o sea, nunca hacer daño, como nos enseñaban en la universidad en pregrado, nunca hacer daño, esta es la medicina, siempre es luchar porque a todos les vaya bien. También hay historias tristes que uno se lleva y llega a la casa y piensa, pues la luchamos con toda, pero bueno, hay momentos de Dios también que hay que saber aceptarlos. ¿Has llegado a tu casa después de un desenlace que ha sido triste, que no es el esperado, a llorar? Obvio, a llorar, sí, y a analizar y a decir, pues, ¿qué pasó? Pero uno siempre llega uno, así esté triste, uno sabe que la dio toda, o sea, que llegó y se lo entregó a Dios, porque Él lo necesitaba más que nosotros aquí en la tierra. Muy bien. Ustedes allí en la unidad de neonatos acompañan, lo dijiste ahorita de una manera muy bella, acompañan y asisten el nacimiento de la vida. Sí. ¿No te deja aún todavía, si haga parte de tu trabajo cotidiano, de sorprenderte eso? Que estás asistiendo y acompañando el nacimiento de la vida. Una cosa que aparentemente es tan poco común y tan extraña en el vasto universo que conocemos. O sea,
tú todos los días presencias el nacimiento de la vida, pero es el nacimiento temprano de la vida, ¿no es cierto? Donde hay todavía una fragilidad allí, donde el desenlace puede no serlo, afortunadamente gracias a los avances científicos y la dedicación y la vocación de personas como tú, pues digamos que eso se da y termina siendo una historia feliz. Deja de sorprenderte eso de que todos los días asistes al nacimiento de la vida. Nunca, nunca. Todos los casos son especiales. Todos los casos eh, transmiten la misma alegría. O sea, es como revivir la alegría. Así sea un bebé prematuro, así uno les haya dicho a los papitos, la tenemos difícil, el camino va a ser largo, pero igual es un momento mágico, mágico. O sea, es entregarle el ser que más van a amar en la vida a sus papás y pues, con la responsabilidad de que sea lo mejor posible. Pero todos los días es un milagro, todos los días se sorprende uno y todos los días le da felicidad al mundo y a la gente. No, yo creo que yo tengo el mejor trabajo del mundo. Eso lo tengo clarísimo. El mejor trabajo del mundo. Trabajo con los seres más fuertes, con los seres más amados, con el centro de la vida de una familia y de un centro. O sea, los papás llegan y dicen, jamás me imaginé que existiera un lugar así en una clínica, porque de verdad es vida. Yo tengo una frase que les digo mucho a las enfermeras y a mis colegas y a todos, es tratemos de que estos momentos acá sean lo menos traumáticos para una familia. Le robamos momentos, le robamos la primera vez que lo cargan, le robamos la primera lactancia, le robamos el primer baño, el primer cambio de pañal. O sea, son cosas que son rutinarias y son, si uno tiene un bebé en la casa, es el día a día. Pero el primer momento para cualquier mamá es demasiado especial. Entonces yo trato de no robarles tantos momentos, sino de que esos momentos sean, que de alguna forma sean lo menos traumático posible, porque separar a un hijo de sus padres es muy duro. No solo de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, porque un prematuro es la persona más frágil de un núcleo familiar. Entonces, toda la familia está sobre ese bebé, todo el amor está ahí concentrado en ese bebé. Entonces, así tenemos que respetarlo y tratar de honrar que tenemos la posibilidad de estar ahí en ese núcleo familiar. Muy bien. Hablas de un robo, que es una palabra que puede tener una connotación negativa, pero en este caso pudiéramos hablar que es un robo amoroso, ¿no es cierto? O sea, le estamos robando un poco de tiempo y espacio a ese bebé prematuro que nació antes de tiempo, que cuando nació debió haber llegado a su casa a ser parte de toda la celebración o del acontecimiento que es la llegada de un nuevo integrante de un ser humano a una familia, pero es un robo amoroso. He disfrutado mucho esta conversación íntima, humana, nunca pensé que fuera a salir así, pero salió chévere con Linita. Por último, Lina, quisiera que le contaras a nuestra audiencia y a esta comunidad que estamos queriendo generar desde la Universidad CES y desde la IPS del CES de Sabaneta, unas palabras a esos padres que nos están viendo, que pudieran llegar a estar en una condición como estas, o que incluso ya les informaron que sus hijos posiblemente nazcan prematuros y que van a tener que permanecer un tiempo allí en este espacio de una unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Qué les dirías a ellos? Que a estos papitos que van a pasar por unos días difíciles, que vamos a pasar por pruebas que nunca pensamos que nos fuera a poner la vida, pero que tenemos un luchador y un campeón, y que con ayuda de todos vamos a tratar de salir adelante en las mejores condiciones posibles, y que vamos a tratar de afianzar todas nuestras oraciones, todas nuestras capacidades, toda nuestra tecnología para que el final sea el que se merece esa familia, que es el mejor. Que no va a ser fácil, pero que lo vamos a lograr. Yo terminaría pues complementándote, diciéndole a estos padres que van a tener allí en estos espacios personas amorosas, personas sensibles, personas buenas, personas que se han preparado durante décadas y que dedican su vida al cuidado de la vida y al cuidado de esto que es tan bello, que son los niños y que son el futuro y el porvenir de nuestra sociedad. Muchas gracias, Linita, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti, a la Clínica del Rosario, institución de la cual haces parte y al cual dedicas tu trabajo, tu tiempo, tu talento.
y es un placer reencontrarme en estos espacios contigo y saber que hago parte de esa comunidad, porque muchos de estos chicos, de estos desenlaces felices, pues terminan en estos consultorios, aquí en estas camillas los revisamos, aquí cuando están más grandes les hacemos cosquillas, vemos cómo se carcajean y para mí nunca deja de ser, de pasar desapercibido eso que hablábamos ahorita y es de estar al frente del milagro de la vida y de cómo estos niños luchan con sus familias y con personas como ustedes e instituciones como la clínica en la que tú trabajas por salir adelante. Yo aquí también continuaré para ser parte de estas historias, para disfrutar de estos chicos, para continuar verlos crecer. Y bueno, Linita, ha sido un verdadero placer estar contigo aquí esta mañana. Gracias. Espero volver a tener un espacio como estos para seguir conversando contigo y poder transmitirle todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra buena energía a esta comunidad que queremos generar desde la Universidad CES y desde la IPS del CES de Sabaneta. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy tenemos como invitada a la doctora Margarita Echeverry. Margarita, además de ser una muy reconocida pediatra, egresada del CES, neonatóloga, pues es una buena amiga. Me encanta, Márgara, verte de nuevo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir este espacio que desde la Universidad CES, la IPS del CES de Sabaneta, queremos compartir con esta comunidad de padres y cuidadores alrededor de temas de gran interés. La doctora Margarita es neonatóloga, es la jefe de la unidad de neonatos de la Clínica del Rosario, de la Clínica Soma, y es la jefe del programa de neonatología de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Es una neonatóloga muy reconocida, con un amplio conocimiento y experiencia en el cuidado de estos niños. Márgara, pues además de este oficio que nos une, en el cual pues velamos por la salud y el bienestar de los niños y particularmente de los recién nacidos prematuros, quisiera que nos contaras un poco, pues primero para abrir acerca de este ambiente, de este espacio que está como herméticamente guardado en algunas clínicas y hospitales que son las unidades neonatales y que pues afortunadamente muchos de los padres con recién nacidos a término y sanos no conocen, pero que algunos padres tienen digamos que la aventura de conocerlo porque sus hijos nacen de manera prematura y es un ambiente y un espacio muy diferente en el ámbito hospitalario para ellos y que tiene pues unos protocolos de seguridad, unos horarios, protocolos para evitar infecciones y demás. Entonces quisiera que nos hablaras un poco, Márgara, acerca de cómo está concebido este espacio en los ambientes hospitalarios. Bueno, gracias por esta invitación. Adoro el CES y qué rico que haya un espacio en el CES de Sabaneta para consulta externa. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Más o menos de los partos que nacen, de todos los niños que nacen en el mundo, el 10 al 11% tienen que ser hospitalizados en una unidad neonatal. Y de esos, la gran parte son recién nacidos prematuros. Uno quisiera siempre que todos los bebés fueran al lado de la mamá, pero ocurre más o menos en el 11% que hay que hospitalizarlos. Es un ambiente diferente, es un ambiente más encerrado. Los bebés prematuros tienen, y los bebés recién nacidos en general, mucha incapacidad de defenderse contra las infecciones. Entonces, cuando se hospitaliza un recién nacido, sobre todo prematuro, lo primero es que tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones. Son lugares o nichos muchísimo más encerraditos. Necesitamos equipos diferentes para manejar los prematuros, como son las incubadoras. Tenemos incubadoras cerradas e incubadoras abiertas, y casi todos los bebés tienen que estar monitorizados con equipos que les miden la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación y la frecuencia respiratoria, y muchas veces otros equipos que son los de ventilación mecánica y equipos que le miden la función cerebral y la función de la circulación cerebral y circulación renal, que se llama NIRS. Entonces, cuando uno entra a una unidad neonatal, se sorprende que es un bebé
y alrededor hay muchos dispositivos que están prendidos, que a veces están sonando y eso para una mamá puede llegar a ser muy intimidante o para cualquier persona, no solamente la mamá, pero mucho más para las mamás y los papás. Separamos a los bebés de sus mamás, los metemos a estas cajitas donde pareciera que ni se pueden tocar y además de eso tienen un montón de dispositivos a su alrededor, pero que finalmente lo que estamos buscando es que ese bebé llegue a feliz término a la casita con sus papás. Muy bien. Márgara, cuéntanos cuáles son aquellos factores que al nacimiento hacen que un bebé prematuro pueda ir a la unidad de cuidado intensivo, porque no todos van. Entonces, el pretérmino extremo, el bajo peso extremo, aquel que viene con alguna condición de salud que se identificó previamente en un control prenatal, ¿cuáles son aquellos niños que van a la unidad de cuidado intensivo al nacer? Indudablemente, el bebé viene de una mamá, ¿cierto? Esta mamá puede tener muchas patologías durante el embarazo que nos hacen identificar los bebés que posiblemente van a ir a la unidad, los hijos de madre diabética, los hijos de madre hipertensa, los embarazos múltiples, sean de gemelos o trillizos, pues que llamamos en el argot pues normal de nosotros, de la población general, pacientes que vienen con algún defecto cardíaco, con algún defecto abdominal que ya se ha diagnosticado en el vientre materno. Esos son una parte. Todos los bebés que nacen menores de 2.000 gramos en general van a ser hospitalizados porque pierden peso, porque la alimentación es difícil, porque muchas veces necesitan nutrición parenteral. Entonces, esos también van a ir a la unidad neonatal. O aquellos que no son capaces de respirar solitos y que necesitan dispositivos para ayudarlos a respirar. Muy bien. Hablabas ahora de este espacio en el ambiente hospitalario que creo que es importante resaltar la importancia que tiene la prevención de infecciones, porque estos niños, pues al igual que todos recién nacidos, pero ellos más por su condición de prematurez, tienen un sistema inmune inmaduro y son mucho más propensos, susceptibles pues o vulnerables a las infecciones y sabemos que una infección o un microorganismo puede estar en un adulto que sea portador, no necesariamente que tenga algún síntoma. Entonces, me parecería importante, Márgara, contarle a nuestra audiencia la importancia que tiene, pues primero, no ir a estos espacios si hay algún síntoma de enfermedad y segundo, como los protocolos que existen al interior para evitar la transmisión de infecciones, no acercarse al niño que está al lado, el lavado de manos, el colocarse una bata especial. Bueno, nosotros en general en las unidades neonatales lo más importante es el lavado de manos, ¿cierto? Las bacterias que no son buenas están en muchas partes, en las superficies y más en las superficies hospitalarias, porque allá es donde llegan los enfermos. Entonces, muchas veces uno toca en alguna parte y ahí se lleva la bacteria y si no se hace una buena higiene de manos, puede llevar esa misma bacteria de sus manitos hacia los recién nacidos. Entonces, lo primero es el lavado de manos. Debe ser siempre antes de tocar al bebé, apenas llegamos a la unidad neonatal, nos lavamos las manos antes de tocar al bebé. Después de tocar al bebé, sí, ya no lo vamos a volver a tocar también, nos lavamos las manos, no es necesario utilizar guantes, solamente en una pequeña porcentaje de recién nacidos que pesan menos de 1.000 gramos, en los primeros 7 días utilizamos guantes estériles por también para evitar ese contacto con bacterias en bebés que son tan pequeñitos, ¿cierto? Pero el lavado de manos es lo más importante. En las unidades neonatales después del COVID, muchas utilizamos aún todavía tapabocas cuando nos acercamos al bebé. ¿Por qué? Porque ya después del COVID todos aprendimos que las bacterias están en las goticas de saliva que nosotros mandamos al ambiente mientras estamos hablando. Entonces también utilizamos tapabocas. En algunos pacientes que tienen algunos virus o algunas bacterias, utilizamos batas, no en todos, por ejemplo, en los niños que llegan con bronquiolitis. En esos utilizamos batas porque ya ahí el aislamiento es diferente al contacto normal de todos los otros recién nacidos. Además de eso, muchos están en incubadora, en ese ambiente están protegidos, pero nosotros siempre quisiéramos que
rápidamente estuvieran en contacto piel a piel. ¿Por qué? Porque el canguro hace que esas bacterias buenas que traen los papás, que son bacterias del común, ¿cierto? De nuestro cuerpo, no las bacterias de las superficies hospitalarias, sino de los cuerpos de los papás, hicieran contacto con esos bebés y así poblaran a los bebés de bacterias buenas. Entonces, el contacto canguro también es una forma de evitar infecciones. Excelente. Márgara, mencionabas ahora que entre un 10 a un 11% de los recién nacidos que nacen en el mundo ingresan a unidades de cuidado intensivo. Me gustaría que nos contaras en términos generales, sin entrar en la particularidad del motivo de consulta por el cual este bebé ingresó a la unidad, cómo es el desenlace de la mayoría de estos niños, porque es una situación que genera mucha angustia, mucho estrés, además de ser una experiencia muy importante en la vida de cada ser humano cuando se convierte en padre, pues la vida nos cambia. Si el niño nace con alguna condición de salud por la cual ingresa a esta unidad, estamos hablando que 1 de cada 10 niños lo hace. Estas historias terminan siendo historias bonitas, con desenlaces felices, que une mucho más la familia, donde aprenden a valorar pues mucho también los avances de la ciencia y el trabajo que hace el personal de salud, no solamente los pediatras, sino todo ese gran equipo que hay alrededor de estas unidades neonatales. Cuéntanos un poquito cómo, ya no la particularidad, sino cómo es la evolución, pues cómo van mejorando, cómo ustedes los ven evolucionar satisfactoriamente, cómo se van alimentando más, cómo empiezan a mejorar su estado de salud y por último, en este contexto de la pregunta, que debe ser muy bonito para ustedes el día que se van a ir, pues porque allí se gesta un vínculo afectivo, emocional, donde hay muchas cosas alrededor de esto. ¿Y cómo es ese día cuando se despiden de las familias que se llevan estos niños que ustedes cuidaron durante días, semanas o meses? Bueno, allí ocurren muchas cosas y muchas historias bonitas. Nosotros acompañamos el final de la gestación, por así decirlo, por fuera de la mamá, ¿cierto? La acompañamos en una incubadora, en contacto piel a piel, pero nos toca a todos nosotros los que trabajamos en las unidades neonatales acompañar como ese comienzo en la vía extrauterina de bebés que todavía deberían estar dentro del útero, ¿cierto? Casi siempre tenemos una muy bajita mortalidad en las unidades neonatales, somos la unidad de alta dependencia, que así se llaman las unidades pediátrica, neonatal o de adultos, muy baja mortalidad. Los bebés son muy frágiles, pero al mismo tiempo son muy fuertes, resisten ese cambio abrupto de venir de estar en la barriguita de la mamá, pasar afuera, a pesar de que no tenían ni sus pulmones, ni su cerebro, ni su intestino preparados. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlos en ese tiempo mientras acaban de madurar y ayudarlos con los diferentes dispositivos o terapias que sean necesarias. Casi todos están en ventilación mecánica invasiva o no invasiva inicialmente, casi la gran mayoría no invasiva, gracias a Dios. Entonces no se les pone un tubo dentro de su tráquea, sino que se les pone unos dispositivos en la carita para que el ventilador los ayude. Después de que ha pasado un tiempo y que ya sus pulmones han madurado suficiente, nosotros les retiramos ese dispositivo. Muchos requieren oxígeno, pueden requerir oxígeno, incluso irse para la casa con oxígeno porque todavía sus pulmones no son capaces de respirar este aire ambiente. Y luego, lo más temprano posible, les empezamos leche materna. La idea es que sea así como los otros bebés en la primera hora. El poquito de calostro que lleven las mamás se los damos. De hecho, la terapia con calostro está más que demostrada todos sus beneficios. Y les empezamos a aumentar la vía oral según la capacidad gástrica y según cómo vaya evolucionando su bebé. Verificamos que su cerebro esté bien, que sus riñones estén bien, que sus pulmones vayan mejorando cada día. Hacemos todo lo posible porque el contacto piel a piel sea lo más temprano y el programa canguro intrahospitalario se lleve a cabo todas las horas que se pueda. Nosotros en la unidad donde yo trabajo tenemos acompañamiento de los abuelos, que es súper importante que no se sientan una visita, sino que sean parte de eso, porque es que cuando van a hacer un bebé no solamente son los papás los que están felices, son los tíos, los abuelos, eso une a la familia, eso es un hito familiar.
Entonces tenemos acompañamiento de los abuelos todos los días y tenemos una cosa que llamamos el viernes feliz, que es que los tíos van los viernes a visitar a sus sobrinos. Entonces, porque el apego no es solamente para los papás, sino que el apego tiene que ser familiar. Entonces, eso es lo que logramos. El día que se van es un día súper feliz. Nosotros los graduamos, les ponemos vestido de graduación, les damos diploma de graduación, tomamos fotos, ponemos bombas. Igual lo hacemos, por ejemplo, cuando cumplen el primer mes, le ponemos su bomba, hacemos como una, entre comillas, fiesta, porque no le robamos muchas cosas muy importantes a esas familias y la idea es intentar que esto, que debió haber sido el momento más feliz de sus vidas, que esto es lo parte, intentamos que siga siendo feliz, ¿cierto? No podrá ser tan feliz como llevarse un bebé inmediatamente para la casa, pues a las 24 horas para la casa, pero sin embargo intentamos que sean momentos felices. Qué bien. Márgara, te agradezco mucho este Gracias. diálogo. Como siempre es un gusto verte. Me siento muy orgulloso de hacer parte, escuchándote, me siento muy orgulloso de hacer parte como de esta comunidad de personas que dedicamos nuestras vidas, nuestro tiempo al cuidado de la salud y el bienestar de los niños y de las familias. Me encanta verte, me encanta saber que haces parte de este grupo de la universidad y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el cual seguramente te tendremos aquí en un futuro. Mil Muchas gracias. gracias. Hoy llegamos al final de este capítulo, de esta bella historia, prematuros, historias que comienzan antes de tiempo. Tuvimos la grata oportunidad de conversar con Margarita Echeverry y con Lina Cabrales, médicas, pediatras, neonatólogas, quienes dedican su vida, su esfuerzo, su talento, toda su energía y su pasión al cuidado de estos seres que nacen antes de tiempo y que luchan por tener su espacio en la vida y acompañan de una manera amorosa a los padres, cuidadores, a los abuelos, a los tíos, como nos contaron en, en este capítulo. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por hacer parte de esta comunidad alrededor de la vida, del cuidado, del bienestar y la pasión por los niños. Los esperamos en un próximo capítulo.